Continuando con las comparaciones en este canal, hoy vamos a comparar el Xiaomi Poco F3 versus el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dos teléfonos que se acercan bastante en precio, para mirar cuál de los dos vale la pena al día de hoy. Así que sin más preámbulo, amigos, esto es TC Autotech. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas si eres nuevo por acá, y si no eres nuevo por acá y no te has suscribido, también te invito a que te suscribas. Y si no quieres hacerlo, entonces deja un buen like a este video, ya que así me estarías apoyando bastante. Ahora sí, comenzamos. Empezamos hablando del Xiaomi Poco F3. Este teléfono tiene una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 85% de su superficie. Si hablamos de su pantalla, esta viene con notch en agujero, además de traer una respuesta táctil de 360 Hz y una tasa de refresco de 120 Hz. Viene con HDR10 Plus, es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5, pantalla cristal redondeada 2.5D, multitouch y sin bordes. Si pasamos a hablar de su cámara, este teléfono es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, triple cámara trasera, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, disparo continuo, ráfaga, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático, fotos panorámicas, geoetiquetado y detección de rostro. Ahora hablemos del Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Este teléfono viene con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 85% de su superficie útil. Tiene características en su pantalla como notch en agujero, una tasa de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil de 240 Hz, HDR10, es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5, multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono, al igual que el Poco F3, es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, cuádruple cámara trasera, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, enfoque continuo, modo de escena, RAW, temporalizador automático, ajuste de balance de blancos, compensación de exposición, ajustes ISO, disparo continuo, ráfaga, detección de rostro, HDR, fotos panorámicas, geoetiquetado y Night Mode, que es modo noche. Ahora pasémoslo rápidamente al paredón y empezamos hablando de su primer característica, que para muchos puede ser importante y para otros no, y es el peso. Y es que en este apartado el Poco F3 tiene un peso de 196 gramos, mientras que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro de 193 gramos. Son 3 gramos su diferencia, sin embargo le vamos a dar el punto pues al que menos pese, al Xiaomi Redmi Note 10 Pro. 1-0. Si hablamos de su superficie útil, el Xiaomi Poco F3 utiliza el 85% respecto al tamaño de su pantalla, y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro también, así que les dejamos un empate. Pasando a hablar de su certificación o resistencia, el Poco F3 no tiene ninguna, aunque tiene un diseño resistente a salpicaduras, aún así no tiene ninguna resistencia o certificación, mientras que el Redmi Note 10 Pro tiene una resistencia IP53 contra agua y polvo. Entonces le damos el punto al Xiaomi Redmi Note 10 Pro. 2-0. Si pasamos a hablar de su pantalla, el Poco F3 monta una pantalla tipo AMOLED de Samsung E4 con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Si hablamos del Redmi Note 10 Pro, hablamos de una pantalla Super AMOLED con resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 395 píxeles por pulgada. Aquí la verdad es que estas dos pantallas se parecen bastante, por lo cual les vamos a dejar un empate. Entonces 2-0 todavía, aunque yo me iría un poquito por la pantalla del Poco F3, pero bueno, la vamos a dejar en un empate. 2-0. Si hablamos de su procesador, el Poco F3 monta el Qualcomm Snapdragon 870 octa-core, construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 3.2 GHz, mientras que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 732G octa-core, construido en un proceso de 8 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.3 GHz. Ahora, si te interesa saber, el Poco F3 obtuvo más o menos 714.000 puntos en Antutu, mientras que el Redmi Note 10 Pro obtuvo más o menos 330.000. El punto se lo damos al Poco F3. 2-1. Si pasamos a hablar de su cámara, el Poco F3 monta una cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX582 con apertura focal 1.79. Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles, un sensor Sony IMX355 con focal 2.2 y por último tenemos un lente macro de 5 megapíxeles, un sensor Samsung con focal 2.4. Si hablamos del Redmi Note 10 Pro, tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.9. Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles, un sensor Sony IMX355 con focal 2.2, un modo retrato de profundidad de 2 megapíxeles con focal 2.4 y por último
último un lente macro de 5 megapíxeles con focal 2.4. Aquí a decir verdad sí le damos el punto al Xiaomi Redmi Note 10 Pro porque se destaca muchísimo mejor en las cámaras que el Poco F3. 3.1. Sí, el Poco F3 tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles con focal 2.45 y el Redmi Note 10 Pro 16 megapíxeles con focal 2.45. Si pasamos a hablar de su siguiente característica, estaríamos hablando de su conectividad con red 5G. Y es que aquí solo el Poco F3 tiene conectividad con esta red, por lo cual le damos el punto al Poco F3, aunque a decir verdad eso es inútil aquí en Latinoamérica. Pero bueno, si hablamos de su carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C, la del F3 una carga rápida de 33 watts y la del Redmi Note 10 Pro de 33 watts, así que les dejamos un empate. Asimismo, hablando de su batería, el F3 monta una de 4520 mAh y el Redmi de 5020 mAh. Aquí le damos el punto al Xiaomi Redmi Note 10 Pro. 4.2. Si hablamos de su señal de bandas, en estos Xiaomi se ha destacado bastante bien, y es que los dos en 2G aguantan 2 de 2 bandas, en 3G 3 de 4 bandas y en 4G 5 de 5 bandas. En 5G no se sabe porque por acá no ha llegado, por lo cual les vamos a dejar un empate. Por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, obviamente los dos son Android y los dos vienen con Android 11 de fábrica y con la capa de personalización de MIUI 12, obviamente con los servicios de Google, por lo cual los dos vienen actualizados a su último sistema operativo y a su última capa de personalización, por lo cual les dejamos un empate. Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro con 4 puntos, perdiendo el Poco F3 con 2 puntos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo. Están casi por el mismo precio, y es que el Poco F3 está rondando los $300 y el Redmi Note 10 Pro está rondando los $260. La verdad, la diferencia no es que sea mucha, por lo cual yo te recomendaría irte por el Poco F3, que te ofrece un mejor rendimiento. Claro que si quieres el apartado multimedia, sí vete por el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, pero si lo que quieres es rendimiento y lo demás, vete por el Poco F3, que es una muy buena opción. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que les dejaré 2 videos por acá por si quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense, bendiciones. We dance.